Buenos días, jóvenes, señoritas. Ayer ustedes han hecho el trabajo ya, ¿no? Me han enviado. Está bien su trabajo, ya les voy a habilitar la plataforma para que suban. No les he habilitado ayer porque después a última hora no he podido, me dicen, entonces les voy a habilitar recién hoy para que ordenen bien y suban. Lo que sí les quiero explicar ahora son estos cortes. Hoy día en la clase teórica, antes de que continúe, todos ustedes, Ana Carolina, Débora, Jenny, pasan conmigo teoría, ¿no es cierto? Aquí hay un BZ, está abreviado, no sé quién será. Pasan conmigo teoría, ¿no? Entonces, esta mañana he avanzado o hemos avanzado ya toda la configuración externa de la médula oblongada, han hecho un trabajito. Ahora voy a avanzar configuración interna, ¿ya? Voy a avanzar los cortes, porque eso es lo que tienen que saber, ¿ya? Entonces tenemos, esta mañana hemos dicho 4 cortes. Voy a ponerles el gráfico, aquí, este gráfico. Esta es la médula oblongada y tenemos 4 cortes. El primer corte lo voy a hacer aquí a la altura del entrecruzamiento motor. El primer corte. Y se llama así, primer corte a nivel del entrecruzamiento motor. Así se llama. Luego voy a hacer otro corte aquí, luego otro corte aquí. Son 4 cortes. De esos 4 cortes, primero voy a empezar por el corte a nivel del entrecruzamiento motor. Entonces empezamos. Voy a ir a la imagen y aquí tengo el primer corte. Esta es la imagen del primer corte. Voy a borrar esto. Está escrito ahí también, primer corte dice, entrecruzamiento motor. ¿Ya? Ahí está, a nivel del entrecruzamiento motor o de cruzación de las pirámides. Voy a borrar esta línea más y vamos a empezar. Listo. Entonces tengo el primer corte. ¿Qué pasa en este primer corte? Tenemos a la corteza cerebral, ya les he explicado, es esa membrana que está envolviendo al cerebro, la corteza, donde hay surcos, circunvoluciones, fisuras, y hay áreas que dominan todo el cuerpo, ¿no? Que tienen dominio de todo el cuerpo, tienen función, les he dicho, olfacción, visión, tienes funciones auditivas, tiene función de motricidad, sensibilidad, ¿no? Entonces, de esa corteza están bajando fibras, esas fibras. ¿Cuáles son las fibras? Son el conjunto de axones de esas neuronas que hemos hablado. ¿Qué pasa con esas fibras? Bajan en un 100%, así. 100% de la corteza están bajando fibras, son estas fibras. Están bajando en un 100%. ¿Qué pasa con este 100% de las fibras? Se divide en dos, así, en dos. En 90 y 10. 90% quiere decir en mayor cantidad y un 10%, pocas fibras. El 90% está representado aquí con rojo y el 10% aquí con lila. Miren, aquí morado se ve el 10% y aquí se ve en un 90% pintado de rojo. ¿Qué pasa con este 90%? Cuando descienden de la corteza, miren, cuando descienden de la corteza, este 90% de fibras, ¿qué pasa? Se entrecruzan cuando llegan a esa altura al entrecruzamiento motor. Se entrecruzan, miren, las fibras que estaban bajando por el lado izquierdo vienen hacia el lado derecho y las del lado derecho hacia el lado izquierdo, formando este haz. Ahora, este haz cruzado se va a llamar haz piramidal cruzado. Haz piramidal cruzado. ¿Ya? Haz piramidal cruzado. Ahí está, haz piramidal cruzado o córtico espinal lateral. ¿Por qué le han puesto córtico espinal lateral? Está yendo hacia el cordón lateral. Aquí está. Son fibras que están bajando de la corteza y están viniendo al cordón lateral. Entonces, por eso le han puesto haz piramidal cruzado o córtico espinal lateral. Entonces, este 90% de fibras que desciende hacia el bulbo se entrecruza y estas fibras ahora se llaman haz piramidal cruzado. Entonces ya tengo una formación haz piramidal cruzado. Luego, ¿qué pasa con el 10%? Voy a hacer de lila como está.
Este 10% de fibras desciende también hacia el bulbo, pero no se entrecruza. ¿Qué pasa? Pasa directamente hacia el bulbo. Miren, pasa directamente al bulbo. ¿Y qué se va a llamar? Si este se llamaba aspiramidal cruzado porque ha entrecruzado del lado derecho al lado izquierdo, este pasa directamente, se va a llamar aspiramidal directo. Aspiramidal directo. Entonces, en este primer corte se ha formado el aspiramidal cruzado, se ha formado el aspiramidal directo. Ya tengo dos elementos que se han formado en este primer corte. Ahora, sigo. ¿Qué pasa con el aspiramidal cruzado? Cuando se entrecruza, ¿por qué parte de la sustancia gris está pasando? Yo estoy viendo que está pasando, miren, por las astas anteriores. Aquí están las astas anteriores. ¿Y qué está haciendo cuando pasa por las astas anteriores? Las está cortando, las está decapitando. ¿Saben qué es decapitar, no ve? Sacar la cabeza. Entonces, está sacando la cabeza del asta anterior. Y cuando ha decapitado, ha sacado, ha fragmentado al asta anterior, se queda esto. Se queda esto, la cabeza del asta anterior. Y esta cabeza del asta anterior ahora se llama núcleo ambiguo. Se forma el núcleo ambiguo. Ahí está escrito, núcleo ambiguo. Entonces, el haz piramidal cruzado, cuando se entrecruza, decapita las astas anteriores, formando el núcleo ambiguo. Esto ha pasado, miren, voy a dibujar aquí, por si no me están entendiendo. Los voy a dibujar aquí para que me puedan comprender. Esta es el asta anterior y esta es el asta anterior. ¿Qué ha pasado? Ha venido el haz piramidal cruzado por aquí, ¿y qué ha hecho? Me ha roto el asta anterior, la ha decapitado y se queda así, como asta anterior. Ahora, esta asta anterior ya se ha fragmentado, ya no está, entonces lo voy a borrar. Ya no existe. Y esa decapitación va a formar esto y esto. Ya ha fragmentado las astas anteriores, así, y se han formado, se han fragmentado, se han decapitado y se han quedado fragmentadas, sueltas. Esto es el núcleo ambiguo. Esto es el núcleo ambiguo, que nace de la decapitación de las astas anteriores. Ahora, este núcleo ambiguo es así, tiene esta forma ovalada, ovoide. Este núcleo ambiguo se divide en tres porciones, superior, medio, inferior. De este núcleo ambiguo nacen tres pares. Arriba el glosfaringeo, abajo el nervio vago, el vago, y abajo el accesorio. Entonces, cuando yo diga, ¿cuál es el origen motor? ¿Por qué? Porque las astas anteriores hemos dicho que son motoras. Cuando preguntemos, ¿cuál es el origen motor del glosofaringeo, del nervio vago y del nervio accesorio? Ustedes tienen que decir el núcleo ambiguo, porque sabemos que las astas anteriores son motoras. Entonces, este es el núcleo ambiguo, es el origen motor de estos tres pares craneales, glosofaringeo, vago, accesorio. El glosofaringeo nace de la mitad superior, el vago de la parte media del núcleo ambiguo y el accesorio de la porción inferior del núcleo ambiguo. Hasta aquí resumen y paso la imagen. Entonces, tengo el primer corte a nivel del entrecruzamiento motor o decruzación de las pirámides, como se llama. ¿Qué pasa en este primer corte? De la corteza descienden un 100% de fibras, de ese 90% y 10% sufre una división. ¿Por qué? Porque el 90% cuando desciende se entrecruza formando el aspiramidal cruzado y el 10% pasa directamente por el bulbo formando el aspiramidal directo. Esta decruzación, este entrecruzamiento hace que las astas anteriores se decapiten, se fragmenten, formando el núcleo ambiguo, que es el origen motor de tres pares craneales, glosofaringeo, vago y accesorio. Sigo con el primer corte, ¿Qué más pasa cuando se el el piramidal directo y el cruzado? Ya he visto que me ha formado el núcleo ambiguo, ya han formado el núcleo ambiguo. Ahora, ¿qué más va a formar? ¿Qué pasa con el piramidal directo? Porque ya hemos visto que el piramidal cruzado decapita las astas anteriores para formar el núcleo ambiguo y de ese nacen esos tres pares craneales. Pero ¿qué pasa con el piramidal directo? Pasa directamente
y altera la configuración de las astas posteriores ahora, miren, y del cordón posterior. ¿Qué pasa? Cambiamos de imagen y ahí está. ¿Qué pasa cuando este haz piramidal directo pasa y pasa por las astas posteriores y por el cordón posterior? ¿Qué se produce? ¿Qué se produce? Se produce esto. Va a ser que aquí en el cordón posterior, ¿se acuerdan ustedes? Estas serán las astas anteriores. Les voy a hacer recuerdo, estas las astas posteriores. Aquí estaba el surco longitudinal posterior, el surco posterolateral, el surco intermedio. Este haz se llamaba haz, o se llama, no se llamaba, haz de Gol y haz cuneiforme o de Burdens. Cuneiforme o de Burdens. ¿Qué pasa ahora con este haz piramidal directo que ha venido por aquí? Va a cambiar la morfología de estos haces y del asta posterior. ¿Qué pasa? Estos haces, ¿ya? Y las astas posteriores se tornan gruesos y aumentan su volumen, dice el libro. Se tornan gruesos, ¿qué quiere decir? Aumentan su grosor. Y al aumentar su grosor forman núcleos. ¿Cuáles núcleos? Aquí en el haz de Gol va a formar el núcleo de Gol. En el haz cuneiforme, el núcleo cuneiforme. Entonces aquí el núcleo cuneiforme. Se va a formar aquí un tercer núcleo, dice. Un tercer núcleo. ¿Por qué? Porque también está alterando la morfología del asta posterior, porque el asta posterior se va a tornar gruesa, va a aumentar su volumen. Va a formar un tercer núcleo que se llama núcleo principal o núcleo accesorio del quinto par, o núcleo espinal también le llaman. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa con la morfología? Entonces, ¿qué pasa con este haz piramidal cruzado cuando va por las astas posteriores y el cordón posterior? Aumenta de tamaño, hace que esta zona aumente su grosor y por ende el haz de Gol forma su núcleo de Gol. El haz cuneiforme forma su núcleo cuneiforme y como también toma grosor, aumenta de grosor el asta posterior, forma un tercer núcleo que se llama núcleo accesorio cuneiforme. O le llaman también núcleo espinal del trigémino. Listo. ¿Qué más se va a formar? ¿Qué más se va a formar? Ya tengo con el haz piramidal directo 3 formaciones. Ahora, ¿qué más? Aquí alrededor de la sustancia gris aquí, se va a formar una línea punteada que se llama formación reticular. Entonces, aquí en la sustancia gris rodeando se forma la formación reticular. ¿Cuántos detalles ya tengo aquí? Para que me entiendan. Haz piramidal cruzado, haz piramidal directo, núcleo ambiguo, de donde nace glosofaringeo vago accesorio, núcleo de Gol, núcleo cuneiforme, núcleo espinal sensitivo del trigémino, ¿ya? Y aquí formación reticular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 detalles anatómicos en el primer corte. 7 detalles anatómicos hemos encontrado en el primer corte, ¿ya? Listo. Ahora, entonces no se van a olvidar de eso. Esto pasa en el primer corte. Se forma el haz piramidal cruzado, el directo, el núcleo ambiguo, el núcleo de Gol, el núcleo cuneiforme y la formación reticular. El núcleo espinal del sensitivo del trigémino. Me voy al segundo corte. Ahora le voy a hacer este corte. Un ratito les voy a mostrar para que no se pierdan. He hecho este primer corte. Ya les he mostrado que 7 cosas se forman en el primer corte. Esas 7 cosas veo yo en el primer corte. El segundo corte es sobre el entrecruzamiento motor, ahí arriba. Y este segundo corte se llama entrecruzamiento sensitivo. Entrecruzamiento sensitivo. Ahora voy a hacer este segundo corte. ¿Y qué voy a tener? Esta imagen. Esta imagen.
¿Qué pasa con el segundo corte? En este segundo corte, a nivel del entrecruzamiento sensitivo sobre el entrecruzamiento motor, pasa que teníamos estos núcleos. Yo tengo al núcleo grácil, tengo al núcleo cuneiforme y tengo al núcleo accesorio cuneiforme. Estos tres se han formado. Esos tres. Estos tres núcleos se han formado en el segundo corte. El núcleo de Gol aumenta de tamaño, miren, grande se ha vuelto, el núcleo cuneiforme aumenta de tamaño y el tercer núcleo que se llamaba sensitivo espinal del trigémino, ahora se llama núcleo, donde está accesorio cuneiforme. Debe estar escrito por aquí, ahorita vamos a ver. Se llama accesorio cuneiforme. Tres núcleos. Ahora, ¿qué pasa con el núcleo de Gol y el núcleo cuneiforme? De estos núcleos están partiendo sus axones que van a formar fibras. Miren, estas fibras en forma de arcos. Miren, un arco y otro arco. Del otro núcleo de Gol, un arco, y del núcleo cuneiforme, otro arco. Entonces, ¿qué están formando? Las fibras arqueadas internas. Estas están formando. Entonces, repito, en el segundo corte veo esos tres núcleos que hemos mencionado en el primer corte. El núcleo de Gol que ha aumentado su tamaño, el núcleo cuneiforme que ha aumentado su tamaño y el núcleo accesorio cuneiforme que también ha aumentado su tamaño. Ahora, a partir del núcleo de Gol y del núcleo cuneiforme nacen sus axones, porque estos son neuronas. Nacen sus axones en forma de fibras y estas fibras tienen la forma de arcos y se llaman fibras arqueadas internas. ¿Qué pasa con estas fibras arqueadas internas? Se entrecruzan, miren, se entrecruzan y ascienden, miren, se entrecruzan. Las fibras arqueadas internas del lado derecho están yendo al lado izquierdo, las fibras arqueadas del lado izquierdo están yendo al lado derecho para formar estas fibras ascendentes que se llama lemnisco medial. Lemnisco medial, está escrito aquí, lemnisco medial. Entonces, esto es el lemnisco medial. ¿Qué función tiene ahora estas fibras del lemnisco medial? ¿O es el lemnisco medial? ¿Qué función tiene? Va a ir a recoger los impulsos de la sensibilidad profunda consciente. De la sensibilidad profunda consciente. A esto me refiero con el calor, frío, dolor, ¿no ve? Cuando ya les he explicado, cuando está una superficie caliente y nosotros apoyamos la mano, estamos conscientes, ¿no? Todo eso se refiere con consciente. Entonces, ¿qué hacemos? Esa información, ese impulso capta el lemnisco medial a través de los receptores que están en la piel, los lleva al sistema nervioso, el sistema nervioso analiza, procesa y ¿qué hace? Manda una respuesta al músculo esquelético para retirar mi extremidad o mi mano. A eso se llama, a eso se conoce como, o esa es la función que tiene el lemnisco medial, recoger los impulsos de la sensibilidad profunda consciente, táctil, epicrítica, la sensibilidad vibratoria y otros. Les he dicho que mientras vayamos avanzando esta terminología, ustedes vayan revisando. Táctil se refiere al tacto, ¿no ven? Ahí está. Pero ¿qué quiere decir protopática, epicrítica y vibratoria? Esto tienen que ir averiguando por qué. Porque ustedes no preguntan y esperan que yo les dé todo el tema bien comidito, ¿no ve? O sea, bien revisadito y bien explicadito. Tienen que también ustedes revisar y preguntar, ¿no ve? ¿Qué quiere decir táctil? ¿Por qué sensibilidad profunda consciente? ¿Qué quiere decir protocolo? Pero no preguntan, y yo asumo que saben porque entran leyendo la clase. No preguntan, entonces por eso paso rápido. Ahora, desde la siguiente clase, tienen que revisar qué quiere decir esto. Tienen que revisar, es su obligación que revisen ustedes. Porque este libro de neuro que estamos llevando está bien resumidito, ya bien resumido, pero no explica qué quiere decir sensibilidad profunda consciente, táctil, epicrítica, vibratoria y otros. No explica. Pero es su obligación de ustedes revisar
¿ya? Y si no revisan, preguntar, pero como hoy día no han leído, no han revisado, entonces por eso no están preguntando. Para la siguiente clase tienen que empezar a preguntar para que, o decirme, ah, doctora, protopática se refiere a esto, ¿no? He visto que vibratoria y epicrítica quiere decir esto. Tienen ustedes la obligación. No esperen que el docente les dé todo, porque yo no puedo venir a repetir todo como una grabadora. Yo trato de explicarles, no como está tal y cual en el libro, yo trato de explicarles de otra manera para que ustedes puedan comprender, porque si yo les explico tal y cual como está en el libro, así a letra muerta, como dicen, con puntos, con comas, con un punto aparte, de nada les va a servir. ¿Por qué? Porque ustedes pueden agarrar el libro y pueden leer y aprender lo mismo que yo les estoy enseñando, ¿no es cierto? Entonces, traten siempre de preguntar y además traten de investigar ustedes a qué se refiere. La doctora ha dicho que se encarga de la sensibilidad profunda, consciente, táctil, protopática, vibratoria, epicrítica. ¿Qué será protopática? ¿Qué será epicrítica? ¿Qué será vibratoria? Averigüen. ¿Por qué? Porque esto les interesa. Van a estar llevando neuro y les cuento que en neurología van a llevar este mismo autor, les van a preguntar, a ver en el libro, ¿qué libro han llevado? Les van a decir. Es bibliografía básica el libro de González, del doctor Oscar González. Y ustedes van a decir, ah, sí hemos llevado el libro de neuro de González. Ah, muy bien, en el libro, a ver, explíqueme qué función tiene el lemnisco medial en el bulbo. ¿Dónde está el lemnisco medial? En el bulbo. Nace de las fibras arqueadas intensas. ¿Qué función tiene? Ah, se encarga de la sensibilidad profunda consciente. Muy bien. ¿Qué parte de la sensibilidad profunda consciente? Táctil, protopática, y les va a preguntar qué es protopática, qué es epicrítica. Y si no les van a preguntar, ellos directamente les van a decir, se encarga de esto, esto. ¿Qué quiere decir protopática? Se encarga de esto, de esto, de esto. Ah, ¿qué quiere decir vibratorio? Entonces, ustedes adelántense, ¿ya? Listo. Entonces, hasta aquí y luego paso. Hasta aquí les voy a explicar. Falta todavía del primer corte. Ya, perdón, del segundo corte, Entonces, en el segundo corte pasa que el núcleo de Gol aumenta de tamaño, el núcleo cuneiforme aumenta de tamaño y el accesorio cuneiforme, que es el tercero, aumenta de tamaño. Los axones, las fibras que salen del núcleo de Gol, las fibras adquieren manera de arco, así. Y se llaman fibras arqueadas internas, están adentro. ¿Qué pasa con estas fibras arqueadas internas? Se entrecruzan y ascienden. Y cuando ascienden, forman el lemnisco medial, que se encarga de la sensibilidad profunda consciente, táctil, protopática, epicrítica y vibratoria. Listo. Sigo con el primer corte. Perdón, con el segundo corte. ¿Qué más pasa? Ahí se ha movido lo que he marcado. Vamos a borrar, voy a volver a marcar. Ya, voy a volver a marcar. Ya, así. ¿Qué más pasa ahora? Ya he visto que del núcleo de Golgi y del cuneiforme nacen las fibras arqueadas internas y se forma el lemnisco medial. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estas fibras arqueadas se han entrecruzado, miren, se han entrecruzado, ¿qué han hecho? Han decapitado a las astas posteriores. Estas son las astas posteriores, igualito que el entrecruzamiento, el haz piramidal cruzado ha decapitado a las anteriores y ha formado el núcleo ambiguo. Estas fibras arqueadas internas van a decapitar a las astas posteriores y se van a fragmentar. La cabeza se va a separar del asta posterior, la cabeza se va a separar, ¿ya? Se va a separar. ¿Quién las está separando? Las fibras arqueadas internas. ¿Por qué? Porque se están entrecruzando y están decapitando a la cabeza. Ahora, esta cabeza va a ser el núcleo espinal del quinto par. Ahora, se ha decapitado el asta posterior y ¿qué se forma? El núcleo espinal del quinto par. Eso se forma. Sabemos que el asta anterior se ha decapitado y forma el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo y de ese nacen tres pares craneales. Los paringios vago accesorios. Ahora se decapita la cabeza del asta posterior y solo va a formar un núcleo que se llama núcleo espinal del trigemio, o sea, del quinto par. Eso pasa en el segundo corte. ¿Qué más va a pasar? Voy a seguir encontrando esta línea punteada que ustedes ven, estos puntitos negros.
es la formación reticular. Entonces, tengo a la formación reticular. Entonces, resumen del segundo corte, para que me entiendan. En el segundo corte encuentro al núcleo de Gol que ha aumentado de tamaño, el núcleo cuneiforme que ha aumentado de tamaño y al accesorio cuneiforme. El núcleo de Gol y de cuneiforme nacen las fibras arqueadas internas y estas ascienden, se entrecruzan, forman el lemnisco medial que se encarga de la sensibilidad profunda consciente, táctil, protopática, vibratoria, epicrítica. Ahora, ¿qué más pasa? ¿Qué más pasa? Estas fibras arqueadas internas han decapitado a la cabeza de las astas posteriores y han formado el núcleo sensitivo espinal del quinto par. Y encontramos además la formación reticular. Y este conducto central del epéndimo se dorsaliza, dice, o se centraliza. Dorsalización del conducto central. Dorsalización quiere decir que está yendo posterior, hacia atrás. Ya se dorsaliza, dice hacia atrás, dorso, ¿no? Y el núcleo central del epéndimo se dorsaliza, o sea, se va hacia atrás. Esto es el segundo corte. Ahora me voy a ir al tercer corte. Esto veo yo cuando hago mi corte a nivel sobre el entrecruzamiento. Tercer corte. Miren, otra morfología ahora. ¿Dónde es el tercer corte? Un ratito, les voy a mostrar para que no se pierda. Aquí. Mi tercer corte es aquí. A nivel del vago, a nivel de la oliva vulvar y a nivel del hipogloso. Entonces, a nivel de dos pares craneales de la oliva vulvar y pirámides vulvares. ¿Qué voy a ver ahora? Voy a ver esto. Voy a ver. Esta configuración, esta morfología, veo cuando hago el corte a nivel del nervio vago. ¿Qué va a pasar ahora? Dice, configuración interna del tercer corte. ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar, primero, lo primero que estoy encontrando, dice, es a nivel de la oliva vulvar y el complejo nuclear del nervio vago. A ese nivel es el tercer corte. ¿Qué voy a encontrar? La formación del cuarto ventrículo. Miren, aquí dice 4, el cuarto ventrículo. Ahí está. Y voy a encontrar aquí un conjunto de núcleos. Miren, 1, 2, 3, 4, son 5. Aquí falta un hito más, yo le voy a aumentar. 5 núcleos de donde nace el nervio vago, porque no nace de un núcleo, nace de 5 núcleos, porque el nervio vago es motor, es sensitivo y es vegetativo, entonces no puede nacer de un solo núcleo, porque tiene función motora, sensitiva y vegetativa, entonces nace de un complejo nuclear, un conjunto de núcleos que se llaman así. Vamos a encontrar al núcleo ambiguo, que es este. Ahí está, el núcleo ambiguo. Le vamos a poner número 1. El fascículo solitario, el número 2. Este núcleo no está, el gustativo, pero yo le he puesto aquí, le he pintado 3. El dorsal del vago, 4. Y el víscero sensitivo, 5. Ahí está. Entonces, en este corte estoy viendo la formación del cuarto ventrículo, el complejo nuclear del nervio vago con el núcleo ambiguo, porque hemos dicho que aquí está el origen motor, ¿no ve? Del glosofaringeo, del vago y del accesorio. El núcleo ambiguo, el fascículo solitario, el núcleo dorsal del vago, que es el víscero motor, y el víscero sensitivo del nervio vago. Y por último, este que no está, que yo lo he dibujado, que es el núcleo gustativo, que no nos muestra ahí. 5 núcleos que forman el complejo nuclear del nervio vago. Listo. ¿Qué más voy a encontrar? Vamos a borrar esto que es rayado. Vamos a borrar esto. Estoy haciendo ya el tercer corte, luego voy a terminar con el cuarto. ¿Qué más voy a encontrar? Voy a encontrar el núcleo del hipogloso. Es este. Ahí está. Le vamos a poner número 1. El núcleo del hipogloso. El sensitivo del quinto par es este. 2. 2. Entonces en este tercer corte yo he encontrado 5 núcleos del vago que forman el nervio vago.
Estoy encontrando el núcleo del nervio hipogloso y estoy encontrando el núcleo del trigémino, del quinto par. He encontrado el origen de 3 pares craneales, hipogloso, vago, trigémino. ¿Qué más voy a encontrar? Voy a encontrar, eso es en relación a los pares craneales. De este lado lo mismo, ¿no ve? Núcleo ambiguo, un fascículo solitario, dorsal del vago, víscero sensitivo del vago. Aquí vamos a poner el gustativo, aquí está el hipogloso y este el trigémino. Igualito que este lado. Ahora, ¿qué más estoy viendo? Todo lo que está de colorcitos estoy detallando. Estoy viendo esto que tiene la forma de una herradura, que es la oliva vulvar, esa oliva que tenía esta forma, ¿no ve? Verdecito. Esta, aquí le hemos hecho el corte a nivel del vago y de la oliva y del hipogloso. Entonces yo estoy viendo a esta oliva que tiene la forma de una herradura, pero está fragmentada. A esta parte grande que tiene la forma de herradura se llama complejo olivar principal, porque es grande, y a este pequeñito complejo olivar accesorio. Pero en realidad tienen la misma función, ¿no es cierto? Solo está fragmentada. Ahora, yo les voy a explicar sobre la oliva vulvar. Esta parte nomás es la parte más larga de este corte, porque después es solo repasar qué núcleos hay en el corte. Ahora sí, la oliva vulvar principal. Esta oliva vulvar principal tiene conexiones con otras estructuras del sistema nervioso central. Se conecta con la corteza, con el cerebelo, núcleos basales, núcleo rojo, se conecta con la formación reticular, con varias estructuras para compartir funciones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se conecta? A través de fibras aferentes y a través de fibras eferentes. ¿Qué quiere decir aferentes? Que le llegan aquí a la oliva. Aferentes. ¿Ya? Le van a llegar. ¿Cuántos tipos de fibras? Aquí está. Uno, voy a hablar de las primeras fibras. Espino-olivares, dice. Se supone que debajo del bulbo está la médula espinal y el nombre de fibras espino-olivares vienen de aquí, de médula espinal. Entonces, de aquí de la médula espinal están viniendo fibras aferentes a la oliva vulvar. Entonces, estas fibras se llaman espino-olivares aferentes. Otras, córtico-olivares. Aquí arriba voy a dibujar la corteza cerebral. De esta corteza cerebral están viniendo fibras a la oliva vulvar. Entonces, por eso se llaman de corteza córtico-olivares, de corteza y oliva, córtico-olivares. Estrio-olivares van a venir del núcleo estriado, ¿ya? Del núcleo estriado, le voy a dibujar aquí el núcleo estriado, y por eso se llaman del núcleo estriado a la oliva fibras estrio-olivares. Por último, vamos a encontrar aquí unos núcleos basales. Estos núcleos tienen función de cuando empecemos a avanzar diencéfalo, les voy a mostrar cuáles son estos ganglios basales. Hay núcleos, el caudado, putamen, esos núcleos. Les voy a explicar qué funciones tienen ya. Pero ahorita si yo les voy explicando, les voy a confundir porque estoy hablando de otras estructuras, del bulbo estoy hablando. Ahora, van a venir estas fibras de los ganglios basales que se llaman fibras estrio-olivares, ¿ya? Y por último, del núcleo rojo, a este le vamos a pintar de núcleo rojo, son 4 tipos de fibras, vamos a pintar de rojo. El núcleo rojo, por ejemplo, se encarga de la función motora, ¿ya? Entonces, estas fibras que van del núcleo rojo se van a llamar ahora sí rubro de rojo, rubro olivares. Entonces, repito, la oliva vulvar, el complejo olivar principal, va a tener conexiones aferentes con otras estructuras del sistema nervioso. Fibras aferentes, las que le llegan, y fibras eferentes, las que salen. Las aferentes, ¿cuáles son? Las córtico-olivares, estas de la corteza, las espino-olivares de la médula espinal, ¿ya? De la médula espinal, las estrio-olivares de los núcleos basales y las rubro-olivares del núcleo rojo. Estas 4 son las conexiones aferentes de la oliva vulvar. Las eferentes ahora. Vamos a hacer de color negro.
no, rojo, las eferentes ahora. ¿Cuáles son las eferentes? Las que salen ahora de la oliva. Estas eran las que llegaban. Las que salen de la oliva a la formación reticular. Olivos reticulares. Olivos, están saliendo de la oliva. Olivos reticulares. De la oliva a la médula espinal. Olivo espinales. Olivo espinales. De la oliva al cerebelo. Olivo cerebelosas. Entonces, repito, las fibras eferentes, las que salen, estas conexiones que hace la oliva desde ella hacia otras estructuras, con la formación reticular, olivos reticulares, con la médula, olivoespinales, con el cerebelo, olivocerebelosas. Estas son las conexiones de la oliva vulvar a través de fibras aferentes y a través de fibras eferentes. Cambiamos de imagen. Ahí tenemos las eferentes, las olivocerebelosas, las reticulares y las espinales. Seguimos con el tercer corte. ¿Qué más tenemos en el tercer corte? Vamos a encontrar haces. Todo lo que he nombrado, núcleos de los pares craneales y la oliva, son formaciones grises, así como las astas posteriores y las anteriores eran formación gris, sustancia gris. Esto que he nombrado hasta el momento, todo de colorcitos, los núcleos, el complejo nuclear del vago, del trigémino, del hipogloso, la oliva, son formaciones grises. ¿Qué quiere decir sustancia gris? Ahora voy a hablar de sustancia blanca y todo lo que hay sustancia blanca está representado con estos cuadraditos y rectángulos, ¿ya? Entonces, voy a ir detallando ahora formaciones blancas. Voy a ir detallando esto que está en la línea media. ¿Se acuerdan? Aquí en los cordones estaban agrupados. Me han hecho también trabajo de esto en la práctica. Me han hecho del cordón anterior, haz espinotalámico anterior, rubro espinal, tecto espinal. Me han hecho aquí espinotalámico lateral, espino cerebeloso de Gowers, de Fleshing. Me han hecho haz de Gol, haz cuneiforme, ¿no? Esto han hecho ustedes, un trabajito. Ahora, estos haces que estaban en el cordón anterior, en el lateral y en el posterior, se han acomodado de esta manera. Los del cordón anterior están aquí en la línea media, los del cordón lateral están aquí a los lados. En el cordón lateral se han mantenido, pero solo 4. Y aquí se han mantenido también 4. Ahora vamos a ver cuáles son. Entonces tenemos primero le voy a poner 1, es el fascículo longitudinal medio. El 2 es el haz espinotalámico anterior. El 3, el haz tectoespinal. El 4, el lemnisco medial. El lemnisco medial. Listo. Hasta aquí entonces tengo fascículo longitudinal medio, el haz espinotalámico anterior, el haz tectoespinal, el fascículo, el lemnisco medial, y este chiquitito que está aquí es el haz córtico óculo-cefalogiro. Es largo su nombre, ¿no? Es el haz córtico óculo-cefalogiro. Haz córtico óculo-cefalogiro. Listo. Ahora, ¿qué más tengo? Aquí nada más. A los lados voy a encontrar. Vamos a cambiar de imagen. Así. Y vamos a encontrar estos. El espino cerebeloso dorsal directo, el espino cerebeloso dorsal cruzado, el espino talámico lateral. Este es el rubro espinal y este es el espino talámico lateral. Entonces, a los lados en el cordón lateral, yo voy a encontrar el haz espinocerebeloso dorsal directo, el haz espinocerebeloso dorsal cruzado, voy a encontrar el haz rubroespinal y el haz espinotalámico lateral. Cada uno ya tiene funciones, hemos avanzado. ¿Lo ven? Hemos avanzado. El lemnisco medial, ahorita acabamos de avanzar, el lemnisco medial está a cargo de la sensibilidad profunda, consciente, táctil, epicrítica, grosera, protopática, vibrato. El espinotalámico anterior, ¿qué funciones tiene? Motora extrapiramidal. El haz tectoespinal y etcétera. Sí, eso ya hemos avanzado. Un momentito, ya voy a...
sacar esto. Listo. Entonces borramos. Sigo con el tercer corte. Sigo con el tercer corte. Aquí me falta hablarles de la formación reticular, de esto. El último detalle que hay en este corte es la formación reticular. Donde vean esta zona punteada, tienen que saber qué es formación reticular y que está aquí el centro de la respiración. El centro de la respiración. Listo. El último corte. Con esto terminamos. El último corte. El cuarto corte es aquí. Para no perdernos. Es aquí. El cuarto corte es a nivel del vago, oliva vulvar y hipogloso. Miren. Voy a mover esto. Ahí está. Glosofaringeo, vago, glosofaringeo, oliva y hipogloso. Entonces, ¿qué voy a ver? Los núcleos del hipogloso, núcleos del glosofaringeo, la oliva voy a ver otra vez y voy a ver el núcleo del hipogloso. Entonces, borramos esto y pasamos. Cuarto corte. ¿Qué vamos a encontrar? El núcleo del hipogloso. Ahí está, porque ese corte lo hemos hecho a nivel del hipogloso. Entonces vamos a encontrar el núcleo del hipogloso, igualito que en el tercer corte. Voy a encontrar el núcleo ambiguo del glosofaringeo. Aquí está. Este es. Ya, 1. Esto es 2. El núcleo ambiguo. El núcleo salivatorio inferior. O se llama también fascículo solitario. 3. Y vamos a encontrar el fascículo solitario o víscero sensitivo, víscero motor, ¿no? Del glosofaringeo. Le vamos a poner número 4. Listo. Entonces, estoy viendo en el cuarto corte, el último corte, estoy viendo el núcleo del hipogloso, estoy viendo el complejo nuclear del nervio vago. ¿Cuál es? El núcleo ambiguo, el fascículo solitario. Estoy viendo el salivatorio inferior o también llamado víscero motor, ¿no? ¿Qué más estoy viendo? El núcleo del trigémino. 5. El núcleo del trigémino estoy viendo aquí también. ¿Qué más estoy viendo entre formaciones grises? La oliva, solo el complejo nuclear principal. Ya no hay el complejo nuclear accesorio que estaba aquí. Solo hay complejo nuclear principal. Eso entre formaciones grises. Formaciones blancas. Otra vez, fascículo longitudinal medio, haz espinotalámico anterior, haz tecto espinal, el lemnisco medial, haz córtico oculocefalogiro, espino cerebeloso dorsal, espino cerebeloso directo, cruzado, el haz rubroespinal, el espino talámico lateral. Y la formación reticular. Esto es el cuarto corte. Casi lo mismo, con excepción de los núcleos del glosofaringeo. En el tercer corte eran núcleos del vago. En el cuarto corte es núcleos del glosofaringeo, solo son 4. En el vago eran 5, más el núcleo gustativo. Aquí solo son 4. Núcleo ambiguo, fascículo solitario y el salivatorio, y aquí falta el visceromotor, ¿no? Que no está. Listo. El núcleo del trigémino, el sensitivo del trigémino, la formación reticular, la oliva vulvar, complejo olivar principal y las formaciones blancas que ya las hemos repetido. Fascículo longitudinal medio, el haz espinotalámico anterior, tecto espinal, lemnisco medial, haz córtico oculocefalogiro, espino cerebeloso dorsal, espino cerebeloso ventral, cruzado, este era el directo, este el cruzado, este el rubro espinal, espino talámico lateral. Y el cuarto ventrículo, obviamente el cuarto ventrículo. Listo. Borro. Este era el último corte. Esto era el último, no era, es el último corte. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Formación reticular, ahí está lo que les he explicado, el quinto par, la formación reticular. Aquí. Vamos a encontrar centros vegetativos de importancia en el bulbo. Voy a encontrar un centro respiratorio que está en la formación reticular, esa zona punteadita que les he dicho, donde vean zona punteada es formación reticular.
centro inspiratorio, expiratorio se refiere al centro respiratorio que está en la formación reticular. Vamos a encontrar un centro vasomotor, el centro del vómito en el área postrema, ¿no? El centro de la tos y del hipo. De esto ustedes van a hacer un trabajito, pero ahora no, porque ayer ya me han hecho trabajo. Ya eso van a hacer la siguiente clase. Y con esto habríamos terminado. Miren qué importante había sido la médula oblongada o bulbo, ¿no? Con sus cortes y qué se ve en cada corte. Eso tienen que aprender porque eso va a entrar al examen teórico. Bueno, en la práctica solo debíamos haber hecho esas dos actividades del cuadernillo, pero yo he querido explicarles ahora el tema. Van a volver a ver el tema conmigo cuando pasemos el día lunes, estos mismos cortes. Entonces tienen que aprender ustedes ya como doble vez, más lo que lean unas 5 veces, van a aprender bien. ¿Ya? Ahora voy a habilitar la plataforma, aquí vamos a quedar, voy a habilitar la plataforma para que ustedes puedan subir su tarea de ayer. Me han enviado todos, está muy bien su tarea, he revisado todos, está muy bien su tareita. Voy a abrir la plataforma ahora para que me suban la tarea hasta las 18:30. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿O está todo claro? Todo claro. Listo. Entonces conmigo nos vemos el lunes en el micro y nos vemos en la clase teórica y luego nos vemos conmigo el día jueves y viernes, ¿ya? Entonces que tengan un buen fin de semana, que les vaya bien, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego a todos. Hola, doctora. Chao, chao, que les vaya muy bien, ¿ya? Hasta luego.